Yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia, por eso al mediodía yo escucho la cuestión. Oh, lo, oh, lo, yo escucho la cuestión. Oh, oh, lo, yo escucho la cuestión. Bueno, señores, el Consejo Económico y Social es el escenario donde se está discutiendo, donde se va a discutir ahora ese anteproyecto de reforma constitucional que depositó el PRM. Y hay puntos muy importantes que deben ser abordados dentro de esa reforma, sobre todo porque hay algunos donde no se ha determinado cómo es que se va a hacer. Y uno de esos puntos es la selección del Procurador General de la República, que en este caso se propone que se llame Fiscal General. Y por eso hemos invitado hoy a Lady Blanco, Secretaria General de Participación Ciudadana, para conversar sobre esas propuestas que tiene Participación Ciudadana para la reforma constitucional. Bueno, empezar entonces, Lady, por preguntarte sobre el momento en que ha sometido el Poder Ejecutivo y el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, esta reforma constitucional. El presidente lo había anunciado en su rendición de primer año, el año pasado, en ese discurso que él hizo por su primer año de gobierno, había anunciado que iba a someter una reforma constitucional para garantizar la independencia de la justicia y el Ministerio Público. ¿Qué les parece de manera global este anteproyecto que ha sido llevado al CES? Mira, tú sabes, como tú decías, la República Dominicana ha vivido momentos históricos y hay una sociedad que ha despertado del detalle, de la indiferencia, y eso permite el pleno ejercicio, como hemos dicho, del control social. ¿Por qué digo esto? Las reformas fueron promesas de campaña del candidato en ese entonces, Luis Abinader, que hoy están siendo materializadas, que todavía esperan frutos en el CES, como tú decías. Entonces, ahora se está hablando de la necesidad de la reforma constitucional, con el propósito sobre todo de reducir la influencia del Ejecutivo a la hora de hablar de la designación del Procurador General y a su vez mejorar la independencia del sistema de justicia. Traducido todo esto en una nueva conformación del CM, del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora bien, el anteproyecto que Ay, perdimos la conexión. declara la necesidad de la reforma, tiene un alcance mucho mayor. No solamente va a tocar estos dos temas. No. Entonces, esto requiere el acompañamiento. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, sí. Ajá, el acompañamiento vigilante de toda la sociedad dominicana. ¿Qué nosotros hemos visto? Primero, no se está tocando, que es importante y que el pueblo sepa que en este proyecto no se toca el tema de la reelección, o sea, se queda igual en el anteproyecto, o sea, que no podrá repostularse luego de lo que le corresponde ni siquiera a la vicepresidencia. Tampoco toca el 209 de la Constitución, que exige que para ser electo el presidente tiene que tener la mitad de los votos válidos emitidos. Nosotros entendemos que esto debe aprobarse así, en caso de conocerse una reforma constitucional. Luego por la Asamblea también Nacional Revisora, porque ambas disposiciones tienen que permanecer intactas, tienen que evitar que la sociedad dominicana se movilice por el sentir niveles de inquietud con estos temas, que son los que nos causan mayores niveles de aprensión cuando escuchamos el tema de la reforma constitucional. Pero sí hay temas que trae la reforma que son importantes, el proyecto de reforma, como por ejemplo la unificación de las elecciones. Nosotros sabemos que no podemos tener 4 años, la vida entera de campañas electorales desmedidas, que también hacen uso indebido de los recursos públicos, que también es más costoso para el pueblo dominicano. Entonces, eso creo que es un punto favorable de este anteproyecto. Hay otros puntos como el tema apartidista para formar parte de altas cortes, y eso es fundamental. Sin embargo, no se toca en el anteproyecto, o no lo vimos, al Tribunal Constitucional, y nosotros entendemos que debe también tener esa misma categoría. Y un tema que no toca el anteproyecto, que sí nos sorprende, es el hecho de que para formar parte de tanto de la Suprema Corte
justicia, como en otros altos de la carrera judicial. Y para nosotros eso es fundamental de cara a fortalecer la carrera judicial, pero también de cara a la verdadera justicia. Y en eso muy... O sea que hay puntos que son importantes. Sí, bueno, hay puntos que son importantes. Ese es importantísimo porque fortalecer la carrera judicial es lo que nos va a asegurar, no de inmediato, pero sí paulatinamente en el tiempo, tener una justicia alejada de todos los intereses, porque tú ahora mismo pudieras buscar personas apartidistas, pero si no hay una carrera judicial, también tú pudieras tener personas que responden, por ejemplo, a intereses corporativos. Y eso es lo que tú tienes cuando los jueces son nombrados a dedo. Cuando no hay una, pero cuando hay una carrera ya es diferente, porque tú tienes gente que viene desde el principio. Exactamente, ¿no? Adelante. Y por eso es importante que cuando ya se está conociendo, nosotros vamos a depositar nuestras recomendaciones al anteproyecto en el marco de las mesas que está trabajando el CES. Es importante que toda la sociedad dominicana esté pendiente, porque si vamos a abocarnos a una reforma necesaria, sobre todo para dotar de independencia al Ministerio Público, que era el eje central, aunque ahora hay 40 puntos, es importante que la sociedad dominicana esté pendiente, porque vamos a verdaderamente a fortalecer la carrera judicial. No podemos dejar de paso que no se tomen en cuenta temas como este que fortalecen la carrera judicial y la misma independencia, como decía. Lady, tal vez lo más notable es que se ha dejado a la discusión, que no está contenido en el proyecto que depositó el PRM, el método de selección para ese fiscal general que vendría a sustituir ese nombre, la figura del procurador o procuradora. ¿Qué propone Participación Ciudadana a ese respecto? ¿Cómo lo elegimos? Mira, el anteproyecto sorprende dejando a la ley, es decir, al Congreso, la forma en cómo se designará el fiscal general, porque así que ya le cambia el nombre. Sí. Pero lo que a nosotros nos genera incertidumbre es que la designación recae sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿verdad? Pero ese Consejo Nacional de la Magistratura debe estar debidamente reestructurado, ¿verdad? Claro. Pero debe quedar en la Constitución y ahí hay un vacío, porque a nosotros nos sorprendió que en el proyecto no trata el tema. Entonces, esto es uno de los temas que nosotros entendemos que es fundamental, porque ahora mismo la influencia del presidente en el pleno del CM es evidente. O sea, el presidente tiene 4 votos. O sea, es imposible. Vamos a recordar que eso se hizo así en la reforma del 2010. Sí. Así es. Después de una consulta, sin que nadie propusiera eso, porque eso no salió en la consulta. Eso salió a último minuto y Leonel Fernández encabezó esa reforma, en la cual se adjudicó 4 votos en el un interés coyuntural en el Consejo. Para beneficiarse y acreditarse también los poderes del Estado, porque eso es un poder. Así también. es. Esto le permitió encabezar, encabezar el Consejo de la Magistratura con esos votos, le permitió mayoría para decidir quién dirige la Suprema Corte de Justicia, todos los jueces de la Suprema, nombre del procurador, por supuesto. Entonces, un control que no es sano para la democracia. No es sano. En estos días, Uchi Lora lo decía y le cayeron encima, diciendo que jamás en la vida Leonel Fernández reformó una constitución para él mismo, porque él no la cambió para reelegirse. Ajá. Y quitó el nunca jamás. Quitó el nunca jamás, claro. Para poder volver. De hecho, él pudo volver a ser candidato por ese cambio que hizo en la constitución, por ese cambio. Y hoy anda haciendo campaña por esta reforma que él propició. Y por eso es importante que nosotros como sociedad vayamos entendiendo que cuando hablamos de reforma constitucional, la gente tiene que estar vigilante. Es que no es lo que quieran los partidos políticos, la representación congresual. Es que si nosotros vemos que en algún momento los intereses malsanos quieren hacerse a través de la Constitución, pues hay que salir a marchar.
Y eso es lo más importante. Ahora, Lady, el proyecto no dice que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que lo elija. Esa es la propuesta de participación ciudadana, que sea a través del Consejo. Sí, nosotros hemos dicho que sea a través del Consejo, pero un Consejo que tiene que estar reformulado. Reestructurado. Exacto, quitando como de toda forma la figura del Procurador General de la República, uno, porque no tiene sentido, y segundo, identificando otras personas, estructuras de la sociedad que puedan formar parte también del Consejo Nacional de la Magistratura. La academia, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Entonces, habría que ver. Déjame explicar lo del procurador, que quizá la gente no entiende. Como estamos hablando de nombrar, ¿quién nombra el procurador? Quizá la gente no entiende. El hecho de que el procurador sea miembro del Consejo de la Magistratura, como dice Lady Blanco, no tiene sentido. No en este contexto en el que el presidente quien nombra el procurador. Porque entonces le da 2 votos al presidente. Si el procurador es su subalterno y no es alguien independiente, porque ahora mismo estamos viviendo una etapa de un Ministerio Público independiente después del nombramiento de Miriam Germán, pero eso no es eso no ha sido la costumbre. No, y oye, entonces, Patricia, y hay que estar claro que esa voluntad del presidente puede cambiar en el camino. Mañana. Exactamente. Mañana. Y aparte de eso, es que depende actualmente del decreto. Y puede venir, imagínate que viene una reelección, bien. Puede ser que venga otro partido y entienda que eso no representa la voluntad de ellos. Entonces ya, por decreto. Pero ahora, ese no es el único motivo por el cual no debe pertenecer al Consejo Nacional de la Magistratura, porque una vez el procurador sea independiente, digamos, ya por reforma constitucional, tampoco debería estar en el Consejo, porque ese procurador es el que va después a llevarle casos a los jueces, ese Ministerio Público. Entonces él mismo va a evaluar los jueces a los que le va a llevar los casos. Ahí hay un conflicto de interés evidente. Marcado. Y claro. Mira, creo que, como estamos hablando del Ministerio Público, creo que algo importante que la ciudadanía tiene que entender es que con este proyecto, que es algo que hemos visto positivo, porque fue una de las luchas que hemos llevado nosotros con el tema del Ministerio Público, es que le quita la responsabilidad al Ministerio Público de la política criminal del Estado, así como también, señores, del control y la administración de las cárceles. Eso es algo positivo. Nosotros tenemos que tener un Ministerio Público que se concentre en la investigación y la persecución. Perseguir el delito. Eso debe ser para que tengamos verdadera eficiencia y que el uso de los recursos del Ministerio Público pueden para el trabajo mayúsculo que le corresponde. Ahora, aquí en todo esto hay un tema político también, Lady. Ya tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, a través de diferentes dirigentes, incluso en la Fuerza del Pueblo, hasta el propio Leonel Fernández, se ha referido al tema de la reforma, diciendo que lo que la Constitución necesita es que la respeten, no que la reformen. Esa fue la frase que utilizó Leonel. Dejando ya entrever que ellos no van a votar a favor de una reforma constitucional. Y evidentemente el PRM solo no puede. Necesita los votos de la oposición, por lo menos de alguna parte de la oposición, para que una reforma así pase. ¿Cómo ven ustedes esta situación política en la que tú tienes 2 partidos mayoritarios, porque lo son, diciendo que no hay que hacer ninguna reforma en este país? Mira, eso va a ser un gran reto que tendrá el CES. Acuérdate que en el CES se está conociendo y ellos están sentados. Y vamos a ver la voluntad política y también qué van a negociar, porque lamentablemente en nuestra cultura política, que no es una cultura política de consenso per se, para servir a la ciudadanía, para darles herramientas que fortalezcan el Estado, hay siempre unos niveles de negociación, como dicen ellos, a puerta cerrada, que muchas veces nosotros desconocemos. Y casi siempre la sociedad lo desconoce. Y por eso es que decimos que hay que estar pendiente. Porque para que esto se reforme, hay que tener la voluntad de los partidos políticos, de contar con una media mayoría para pasar esto. Y se supone que en el CES se va a discutir y los partidos políticos van a ir llevando sus posiciones y el sector social sus posiciones. Entonces hay que ver si eventualmente a través del CES se logra algún consenso, que de verdad nosotros esperamos que sí, para que pueda haber
unos niveles de institucionalidad mayor, sobre todo en temas como las altas cortes también, que sean personas que sean apartidarias. Esos son temas que son centrales para el fortalecimiento de la institución, de la institucionalidad. Y en el caso, Lady, de la iniciativa legislativa popular, de esa herramienta que pudiera usar la ciudadanía para proponer proyectos de ley en el Congreso, para proponer todo tipo de iniciativas, no depender de lo que quieran proponer los partidos. Hay una propuesta dentro de ese anteproyecto de reformularlo, que se bajaría la cantidad de firmas necesarias para llevar eso, pero ¿qué proponen ustedes? Mira, nosotros siempre hemos dicho que esos son mecanismos de control social que han estado totalmente inoperantes en el Congreso. Eso no se ha usado. Eso nunca se ha usado, pero tampoco se ha legislado, porque se supone que la Constitución llama a regular la iniciativa popular legislativa a través de una ley y con un marco regulatorio que no ha habido voluntad política de ninguno de los actores desde el 2010. Estamos hablando de más de, ¿cuánto estamos? En el 2022, más de 12 años, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora la propuesta del Ejecutivo que nosotros vemos favorable es que para que verdaderamente pueda ser ejercida, tiene que tener un mínimo de 25,000 ciudadanos, que eso es como 0.5 de los inscritos en el padrón electoral. Estamos hablando de los inscritos en el padrón electoral. Y eso es importante porque ahora mismo son el 2%, que son más de 150,000 firmas, señor. Entonces ya de por sí, como está estructurado actualmente, es excluyente. Entonces, esa es una iniciativa que nosotros hemos visto muy positiva de este proyecto. Gracias, Lady Blanco, de Participación Ciudadana, por esta exposición tan interesante de no solo las propuestas que llevan ustedes a la eventual reforma constitucional, sino porque hemos desmenuzado aspectos que no son de tanto dominio de la gente en general. Muchas gracias. Yo me reía, Patricia y Lady, porque yo escuchaba, bueno, lo han dicho varios de ellos, pero en esta semana lo han vuelto a repetir a raíz de que se empezó esa discusión en el Consejo Económico y Social, que no hace falta porque ya el Ministerio Público es independiente. No, por Dios. No, lo que pasa es que hay un discurso acomodado. Es un discurso para calar, pero no cala, porque la gente ha entendido, señores. Yo creo que el verdadero cambio que hemos visto no es en un partido político, el verdadero cambio es en la gente, en la sociedad. Y ya ese discurso no le llega a la ciudadanía, porque la ciudadanía ha entendido que para que tenga un verdadero ministerio público independiente, no puede ser nombrado. No puede ser nombrado bajo ningún concepto por decreto. Y segundo, también demandarle al Ejecutivo, al Congreso, que a ese ministerio público independiente se le dé recursos, porque ahí también hay un problema con la independencia. Cuando tú atas a esos órganos de control y fiscalización que representan al Estado, al pueblo dominicano, y tú lo atas a trabajar contra Echele, ahí ya tú le quitas toda independencia, porque están trabajando a medias. Claro, por supuesto. Entonces eso... Mira, es un discurso acomodado a una realidad que sabemos de partidos políticos que se han acostumbrado a ser parte de la cultura corrupta en la República Dominicana. Y que también quieren... claro, no lo logran, pero quieren descalificar este Ministerio Público porque te dicen, pero ven acá, ¿por qué quieren modificar la Constitución y hacer un Ministerio Público independiente? Y no lo tenemos ya. Este que tenemos no es independiente. Sí, este es independiente, pero se lo queremos quitar a la potestad del gobernante. Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos hacer. Muchas gracias por... Que se da la coyuntura de que hay un ejecutivo que quiere hacerlo, pues bienvenido sea. Claro, así es, pero no siempre será así. Entonces hay que quitarle poder al ejecutivo que nombra. Yo escucho la cuestión. Yo escucho la cuestión.